tampoco tienen recambio. Europa es lo que tiene, gracias a que vienen países de Latinoamérica o donde sea, es lo que nos rejuvenece, porque nuestra generación está estancando y apenas hay fecundidad. En Francia ahora, Macron va a lanzar una campaña para la gente de 30 años hablándoles del tic-tac, del reloj biológico. Imaginaros que os llega a vosotros un mensaje a nivel nacional del gobierno diciendo, date prisa, que estás perdiendo... Sí, lo cierto es que, pues, por los cambios que ha habido de la cultura, antes lo tradicional es que las mujeres no trabajaban tanto. Yo me encontraba hace 10 años, lo normal es que la cuidadora siguiera siendo la cuidadora una mujer. Yo hace 20 años incluso, muchas hijas se quedaban para cuidar a los padres, era así. Pero ahora ha cambiado todo completamente. Entonces, la mujer trabaja igual que el hombre y eso significa que han cambiado las circunstancias. Entonces, sí, tenemos un envejecimiento muy brutal, pero no hay un recambio generacional, ¿vale? Y sí que, bueno, pues hay países, hay un factor súper importante, sociólogo. ¿Por qué un país, uno de los factores más importantes para, aparte de la salud, para que un país tenga muy buena salud, mucha longevidad? Aparte de la salud, por los hábitos de vida o la ¿Sí? dieta. ¿Y? Un buen sistema de salud. ¿Sí? ¿Y? Gente, o sea, Sí. jóvenes. ¿Y? Una dieta adecuada. Sí. ¿Y? Un buen entorno. Sí. ¿Y? Ah. Dinerito. Si eres pobre, no tienes supervivencia, te mueres. Dinero marca mucho, ¿vale? Entonces, todos los países que veis ahí, casi todos son ricos. ¿Eres rico? ¿Qué os parece eso? Si eres rico, tienes mejor salud y más supervivencia. ¿Qué os parece? Pero hay un país que es el que más invierte del mundo en sanidad y que tiene una esperanza menor al resto de los países paralelos a esa inversión. ¿Cuál es el país que invierte más dinero en investigación y en salud? Brasil. Yo diría Canadá, sí. Europea. Del mundo. Suiza, no sé. Sí. Estados Unidos. ¿Y dónde está? Estados Unidos invierte muchísimo dinero en salud. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no tienen? Pues hay una cosa que no tiene Estados Unidos y que os lo dejo para una reflexión muy importante. Hay una élite seleccionada de estadounidenses que tienen acceso a las mejores prestaciones. Y el resto del mundo, tanto en aspectos de salud mental como no tienen recursos, no tienen seguro. O sea, somos unos privilegiados porque tenemos un sistema público. Será mejor, será peor, pero tenemos un sistema público. Y cualquier persona tiene derecho a un montón de recursos. Y eso es lo que marca la diferencia. Sociólogo, ¿ves? Hasta ahora vamos hablando mucho de sociología. ¿Qué tienes que decir? Atácame, mójate. En el futuro la investigación. Vamos a cambiar. Vale, mira, está España, la esperanza de vida, sobre todo en Navarra, Navarra, Madrid y el País Vasco son dentro de España. ¿Y por qué? Pues porque hay mucho dinerito. Pues sí, que hay una perspectiva. ¿Sabéis en España dónde hay más centenarios? ¿Y tú qué si lo sabes? ¿Sí? ¿Dónde? Dentro de España hay una zona en concreto que es Galicia. Galicia tiene, están intentando ser una de las blue zones del envejecimiento. ¿Habéis estado en Galicia? Deberíais de ir, merece la pena. Andalucía. Merece la pena hacer el camino a Santiago. Galicia. Entendí Andalucía. Sí, Andalucía, no, Galicia, en el norte. Noroeste. Yo hice Roncesvalles por ejemplo. Eso no vale. Hay que ir a Galicia andando 1000 kilometrillos y merece la pena, de verdad. Un mes. Un mes y medio. ¿Veis? Fijaros, bueno, España no es que sea el país más rico, pero sí que tiene una expectativa de vida bastante elevada. Fijaros ahí los países del este, cómo están, un poquito mejor que Portugal. Bueno, y esto ya veis que se va incrementando progresivamente. Vale, mirad, antes hablábamos de pirámide poblacional, pero si os dais cuenta, esto de que veis a la izquierda es cualquier cosa menos una pirámide poblacional. Ahora ya parece muchísimo más un hongo. Y si no tuviéramos inmigración en España, si no hubiera inmigración en España, no habría más que un hongo. Los que están, las personas que están, son todas las personas. Fijaros que es muy parecido en todos los países del mundo, sobre todo, o sea, de Europa, es algo que está ocurriendo. Bueno, y ahora ya empiezo a enseñaros lo que vais a ver en la historia del servicio de geriatría. Diferentes fotos del servicio de geriatría. Lo que nos hace diferente, que es lo que vais a ver, y por eso quería que lo incluyerais,
es un área específica de investigación dentro del hospital. O sea, os dejo de hablar aspectos teóricos y vais a ver cosas reales, ¿vale? Y bueno, pues como podéis ver, tenemos un gimnasio ahí diseñado y luego también hay una sala especialmente, bueno, este es el equipo. El servicio geriátrico, ¿cuándo nace la geriatría? Los médicos, esta es para los médicos. ¿Cuándo creéis que nace la especialidad de geriatría en España? Bueno, en el mundo. En Valencia, ¿no? Sí. ¿Quién? Es que ahora mismo solo me sale de psicología para Joffre, pero no me sale No, de... allí estás. Bueno, Pero sé que es en Valencia. y en el mundo, la especialidad como tal, ¿cuál fue el primer país donde hubo geriatría? En el Reino Unido. Una señora que se llamaba Marjorie Warren, en 1936. En el 36 era el primer hospital con servicio de geriatría y en el 45 se aprueba la especialidad, o sea, en el 45 hace menos de 100 años. En España, en el 72, empieza a haber ya un movimiento, y creo que es en el año 80, en julio del 80, cuando se aprueba ya el decreto, que el 72-80, ya mezclo las fechas, pero fijaros, es muy reciente. De hecho, en el Hospital de Navarra ya en el año 72 empezamos a tener geriatría. Lo que pasa, bueno, tiene una historia muy curiosa. ¿Cómo surge la especialidad de geriatría en el Reino Unido? Surge de la observación, o sea, Marjorie Warren tiene mucho mérito, porque imaginaos el año 36, donde apenas había mujeres, menos mujeres médicas, un periodo de interguerras, y esta mujer le asignan directora de deputy medical de un hospital, y de repente dice, voy a cambiar cómo estáis haciendo las cosas. Estáis dejando aquí a los viejos tirados, estáis mezclando gente que se puede curar con gente que no se puede curar, gente que tiene problemas sociales con gente que no, gente que tiene cosas reversibles con gente que no. Entonces, hace un cribado y de los 740 y algo pacientes que tenía, consigue mandar a sus domicilios o reorganizar a más de 400 personas. Gente que iba a estar ahí dedicada y morirse ahí, lo reorganiza. Con tanto éxito que el ministro de Sanidad decide crear la especialidad de geriatría. De hecho, ahora el Reino Unido, Inglaterra, es el líder, digamos, es un poco en el que nos fijamos. También es cierto que ahora ya los ingleses tienen una crisis también de su sistema sanitario y ya no es tanto lo que venden, pero eso son filosofías aparte. Bueno, entonces así era el Hospital de Navarra, y fijaros cómo pasaban visita a los médicos. Fumando. Y mirad, las enfermeras, qué atuendos tenían las enfermeras. Vale, bueno, y esta es Marjorie Warren, ¿vale? A ver qué nos dice Marjorie Warren. Bueno, hay artículos, fijaros, no, esto es porque hay unos artículos muy antiguos, fijaros, del 45, del 47, que ya empezaron a hablar de lo que yo voy a decir ahora, que lo cuento como muy moderno, y había ya artículos de esa época. Entonces, este es el principal artículo de Marjorie Warren del año 50, a ver si le oyes. Buenos días a todos. En primer lugar, les pido disculpas por no poder estar físicamente con ustedes. Nicolás me ha invitado a compartir con ustedes este artículo que publiqué en 1950 en el British Medical Journal. Es curioso que casi 75 años después, el mensaje que quise transmitir todavía sigue presente en la mayor parte de los hospitales. Fíjense en lo que sugería. Un paciente debe ser animado a conservar su completa independencia en sus necesidades personales, debería lavarse, vestirse o comer él solo siempre que se pueda. Nada de lo que un paciente pueda hacer independientemente debe ser hecho por él. En caso de perder la independencia o estar encamado, hay que incluir fisioterapia o terapia ocupacional. Hay que realizar ejercicio frecuentemente y en cortos periodos de tiempo. El periodo de ejercicio debe precisarse para así monitorizar tanto la eficacia como los posibles efectos secundarios. ¿Cuántos de ustedes han implementado estas medidas tan sencillas en sus hospitales? Tiene un tono un poco latino, ¿no lo habéis notado? Sí. Este es para una charla, no sé si en Chile o México, no me acuerdo, pero tiene ese tonillo. La realidad es que después de más de 75 años después, hay muchísimos hospitales donde te meten en una cama y te dejan tirado. Donde no hay fisioterapeuta, ni terapeuta ocupacional, ni una percepción de lo que puede ocurrir. Por eso os decía que para mí era muy bonito este nicho, porque es un nicho a desarrollar. Y esto ocurre en muchísimos hospitales. Fijaros, cuando analicé las cifras, hay casos en que hasta el 98% del tiempo la gente se queda o encamada o sentada. ¿Os dais cuenta? Y eso ocurre de forma repetida, o que solo se mueven 43 minutos al día. Y esto significa que esas personas que se van a deteriorar, ese deterioro se va a mantener mucho a lo largo del tiempo, no solo el deterioro, sino también la mortalidad. Aquellos que se deterioran durante la hospitalización tienen una mayor mortalidad a los 6 meses y al año.
Y no solo eso, fijaros, esto que se ve un poquito peor. ¿Conocéis cuáles son las actividades básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria? Sí. Vale, ¿cuáles son las básicas? Básicas, lavarte, vestirte, peinarte, instrumentales, ir a comprar. Muy bien, baño, vestido, aseo, alimentación, continencias y transferencias. Y luego las instrumentales son ya coger el coche, coger el dinero, ir a... ¿Vale? Esa es la diferencia, ese es el matiz. Cuando tú ingresas en un hospital, cuanto más para arriba es que te deterioras, ¿vale? Si la gente, por ejemplo, a nivel de movilidad estaba con problemas solamente en el 20% de los casos, fijaros, por culpa de la hospitalización, cómo se deteriora. Pero es que además, la gente que conduce se deteriora y luego no lo recupera. Entonces, imaginaros que curamos la más difícil de las neumonías o el más complicado de los infartos, pero que mandamos a esta persona a casa completamente incontinente, dependiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es para vosotros eso? Mal. Pero es remedio. O sea, no, hay que curarle la neumonía, hay que curar el cáncer, pero hay que asegurarnos de que el propio hospital no le condene. A veces son matices, si no es capaz de atarte los zapatos, los cordones, o te vuelves incontinente, pues la verdad es que hay un concepto súper importante en todo esto que se llama calidad de vida. Entonces, bien, te vamos a aumentar la cantidad de vida porque te vamos a curar tu neumonía, pero no somos capaces de mejorar tu calidad de vida, y eso es igual de importante. ¿Cómo podemos prevenir esa discapacidad? A ver, mentes pensantes, qué pena que seáis tan pocos. ¿Cómo podemos prevenir esta discapacidad? Muy bien, ¿con qué? Pareces un político, ¿no? Prevención. ¿Cómo? ¿Has dicho? No, pues movilizando. Muy bien, es una idea movilizar, ¿vale? Más ideas. Lo que ella decía, ¿no? Que no hagan el resto de las funciones que el paciente podría hacer. Sí, el resumen está muy bien hecho, pero lo bonito de ese artículo que habéis visto es de casi hace 75 años. Y os aseguro que yo he ido a muchos hospitales y a muchos sitios y todavía se siguen haciendo malas cosas. Entonces, lo que hacen a nivel anglosajón, cuando revisas la literatura, es, bueno, pues como el problema es andar, vamos a poner a la gente a andar. Pero cuando haces una revisión sistemática, lo que ocurre es, evidentemente, si pones a andar a la gente, va a andar más, tú lo cuantificas, pero eso no significa que mejore su calidad de vida cuando lo cuantificamos, por ejemplo, con actividades básicas de la vida diaria. Yo quiero tener un anciano que cuando vaya a su casa sea capaz de lavarse, bañarse, vestirse, asearse, tener continente, todo exactamente igual o mejor que al ingreso. ¿Vale? Le pongo a andar y anda más. De hecho, habéis visto las películas de Estados Unidos cuando tienen a los pacientes en los hospitales, cómo los transportan a los pacientes, cuando los llevan siempre en una silla de ruedas, hasta la puerta del hospital. ¿Por qué es eso? Por los seguros. Por los seguros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si se cae o tiene alguna lesión dentro de los hospitales, todavía Es su tiene responsabilidad. Entonces lo que hacen es, no te muevas en el hospital porque como te cae carne como el marrón, desarrollas sarcopenia y en cuanto salgas del hospital no te preocupes que te vas a caer. Pero ya no será mi problema. Entonces, es una reflexión muy bonita. Y esto lo que hacen es eso, incrementan. Y luego a nivel internacional, pues hay muchas ideas, ¿no? Pues venga, pues levántate, muévete. Este es del Johns Hopkins. Estuvimos también en la Johns Hopkins presentándoles esto, ¿eh? Y bueno, pues hay un montón. Este, por ejemplo, es de Canadá, Mugón. Bueno, hay un montón. Detrás de esto hay una filosofía muy interesante. Muchas veces le damos a todo el mundo lo mismo. Hay que darle a todo el mundo ese concepto de igualdad o de equidad. Y traducido a la medicina o a la enfermería sería algo personalizado, medicina personalizada. Entonces, lo que detrás de esta filosofía lo que hay es, vamos a darle a cada anciano lo que necesita en cada momento del ingreso. ¿Cómo empecé? Fijaros, esto es como empezó toda nuestra investigación. Mira, Lucía, hace 13 años, en el 2013. Y así empezó todo, con una carta muy sencilla a la revista española Geriatría y Gerontología. Así empezó todo. ¿Qué hicimos? Cuantificar qué pasaba con nuestros ancianos, cuántas horas estaban encamados y ver qué ocurría. Entonces vimos que estaban más de 20 horas encamados y que muchísimos de ellos se iban discapacitados en casa. ¿Qué ocurre cuando mides algo? Que te das cuenta de lo que está ocurriendo. Y si te das cuenta, tienes que hacer algo. Tened cuidado con lo que miráis. Porque hay veces que la vida luego no te permite cambiarlo. Nosotros
fuimos capaces de objetivar esto y dijimos, joder, esto no puede ser, vamos a hacer algo. ¿Y qué hicimos? Hicimos un ensayo clínico aleatorizado que está publicado en una revista muy bonita que se llama Internal Medicine. Y con personas de unos 87 años, que es la edad media, ahora tenemos un poquito más, ahora está más cerca de los 89 que de los 87, con muchas enfermedades, con muchos fármacos, con mucha desnutrición, con mucha fragilidad, con mucha enfermedad cardiovascular, infecciosas. ¿Qué es lo que le hacemos a estos? Pues mirad, les hacemos esto. Esta es una mujer de 100 años que está con sueros, con oxígeno, con catéter endovenoso, con sonda urinaria. Y fijaros lo que hace esa mujer, más de lo que hacéis vosotros. ¿Vale? Y eso es individualizado. Parece una locura, pero cuando tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, evidentemente en la fase aguda, si estás con disnea, no puedes hacer nada. Pero muchas veces tenemos a pacientes ya estables, al segundo, tercer día, que se benefician de este tipo de intervenciones, o pacientes que tienes ingresos por un estudio, o por una neumonía que no acaba de ir bien, pero tampoco mal. Entonces, mirad, estos pacientes se benefician. Y se creó un gimnasio en el hospital, y eso es lo que hicimos. Y los resultados, pues evidentemente, mirad, el primer endpoint era el SPPB. El SPPB es el Short Physical Performance Fatigue, que tiene tres componentes, ¿vale? Uno es el equilibrio, otro es levantarse de la silla y otro es la velocidad. ¿Por qué es tan importante esta medida, el SPPB? Porque es una medida aglutinadora de nuestra situación global física, ¿vale? Va de 0 al 12, 12 seríais vosotros un 12, 0 sería una persona que no puede moverse apenas, ¿vale? Entonces nos permite identificar pacientes que son especialmente frágiles o vulnerables. Es el SPPB y es muy interesante. Entonces, eso lo conseguimos mejorar. Fijaros, os voy a enseñar cómo interpretar esto. En el grupo que hacemos control ponían una mejoría de 0,2, que es nada. Y en cambio en el grupo de intervención mejorábamos en 2,4, o sea que la diferencia era de 2,2 puntos, que además era significativa. Es decir, que los pacientes con la intervención mejoraban 2,2 puntos en el SPPB. Uno solo ya es clínicamente importante, así que el doble es mucho más. Mejorábamos también el Bartel, que es muy difícil de mejorar porque el Bartel va de 0 a 100, es baño, vestido, aseo, movilidad, continencia, retrete, subir escaleras y transferencias. Y modificar eso durante la hospitalización en un periodo de entrenamiento, porque estos eran 4 días de entrenamiento. Ahora ya lo hemos bajado a 3 porque la estancia media ha bajado, pero es muy difícil cambiarlo. Pero lo más interesante de esto es que a la vez que mejoramos la función, mejorábamos la cognición, aspectos afectivos y aspectos de calidad de vida. ¿Vale? Y eso es súper importante. De forma más gráfica, mirad, en el Bartel, que estos serían los cambios en Bartel, se ven, pero se ve mucho mejor en el SPPB. Este es el grupo al que le hacemos la intervención y este es el grupo control. Este es el que está mucho mejor en el grupo control. Algunos tienen que mejorar. Les curamos la neumonía, pues algunos mejoran. Pero fijaros qué diferencia con el grupo que le hacemos la intervención. ¿Vale? O sea que es muy llamativa. Y eso no es importante, esto es la fuerza que tenemos arriba los hombres, abajo las mujeres. Fijaros cómo éramos capaces de incrementar la fuerza. Fíjate, incrementar la fuerza casi como 25 o 30 años atrás, haciendo un buen programa individualizado de fuerza. Pero esto no deja en nada. Esa persona que veis ahí, ¿será capaz de volver a andar con un programa individualizado? Fijaros qué sarcopenia tiene. Fijaros, enseguida identificáis desnutrición. Pues sí, tiene trampa. Si os fijáis, esta mujer tenía también una sonda nasogástrica. Es decir, nosotros nos centramos en el ejercicio, pero el ejercicio sin nutrición no sirve de nada. Esto lo hicimos en un hospital y luego lo repetimos a nivel nacional, en 3 centros, y lo mismo, lo mandamos a llama Internal Medicine también. Lo que pasa es que aquí ya, conforme bajamos la estancia media, pues ya tienes menos días de intervención, y entonces el beneficio, evidentemente, no es tan importante. ¿Qué aprendemos de forma paralela en todo esto? ¿Qué es lo que vais a ver luego, además? Mirad, cada persona es diferente, cada uno respondemos de forma positiva, negativa. Entonces, las personas mayores, a ver si este se ve un poquito más grande, sí, así se ve un poquito mejor. Mirad, por ejemplo, el hand grip. El hand grip es tan importante como la velocidad de la marcha. Hand grip es la fuerza de prehensión. Se mide en kilogramos. Luego igual, si tiene tiempo, os enseñamos cómo se hace el hand grip. Los valores normales, ¿cuáles son los valores normales? 27 en hombres y 16 en mujeres, ¿vale? Por debajo de eso, tendría que haberlo otro día lo voy a traer. Y claro, hay gente que después de un programa de ejercicio, tú haces ejercicio y mejoras. Hay gente que sin embargo no le hace nada, pero también hay gente a la que le va mal.
¿Por qué es importante identificar a los que le va mal? Para no hacer daño en primer lugar, y en segundo lugar, porque yo conseguí medio fisioterapeuta con todas estas historias. Esa medio fisioterapeuta no sirve para toda la planta, tengo que dedicarlo a los pacientes que más se benefician. Entonces, el ejemplo lo vamos a ver aquí. Aquí tendríamos en el grupo control, fijaros, estos son los que van mal, adverse responders. Estos son, bueno, los que ahí se quedan en el medio, y estos son los que, aunque no les haga nada, mejoran, que son un 20%. En la intervención, fijaros, todos los que mejoran, estos son los que se quedan así, y estos son los que empeoran. Fijaros qué diferencia. Entonces, es muy interesante identificar a estos de aquí, que habitualmente son los que mandamos en el Juan de Dios, que son enfermedades crónicas avanzadas. Esa era un poco la filosofía. Entonces, vamos a dedicar los recursos sobre todo a esta parte de aquí, que es la que más se beneficia. Y le ocurre lo mismo a nivel cognitivo, había gente que mejoraba, otros que no. Eso es individual. Pero también era ¿os acordáis lo que os he dicho antes de que era calidad de vida? Lavarte solo, bañarte solo, vestirte solo. Intervención en verde y en marroncito el grupo control. Fijaros lo que les ocurre con la alimentación, con el baño, con el vestido, con el arreglo, con el control intestinal. Fijaros, en todos los que no les hacemos nada, fijaros cómo las actividades básicas de la vida diaria se deterioran. Fijaros, ¿veis? Sin embargo, los que les hacemos la intervención o no empeora, o en el caso de la movilidad, mejoran de forma considerable. Y esto, señores y señoras, esto se llama calidad de vida. ¿Vale? Es volver a tu casa incluso un poquito mejor en algunos de los aspectos, ya no solo el de la neumonía. Bueno, esto es un poquito más rollo porque estos son aspectos de mediadores, y luego es importante cuando hagáis investigación, en tu caso de sociólogo no tanto, en el caso de los clínicos, de enfermería, médico, es muy importante buscar las bases fisiopatológicas de todo, si no os quedáis en nada. Hay que ir siempre a buscar qué es lo que ocurre. En nuestro caso veíamos el efecto antiinflamatorio del ejercicio o aspectos de lipidómica. Luego colaboramos con el doctor Izquierdo y desarrollamos también lo que es el BB Frame, que es una forma también sensata, porque hasta ahora muchas veces la gente decía, bueno, haga usted ejercicio, pero el problema es cuánto, cómo, dónde. Entonces, esto que tiene una app y que tiene un montón de materiales y queréis buscar, pues bueno, me gusta mucho también una web que es Geriarte, que desarrollaron e Irene, y tienen un montón de información, de cuidados, de cómo abordar, pues, delirium, cómo abordarlo. Entonces, yo creo que la tienen activa, la van a... Mira qué serie sale ahí, ¿verdad? Un poco miedo. Bueno, entonces, con todas estas historias conseguimos medio fisioterapeuta, que era insuficiente claramente para lo que queríamos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Pues venga, vamos a cambiar la planta, vamos a hacer que el propio hospital te induzca a hacer ejercicio. Entonces, aunque no habéis hecho el Camino de Santiago, y os aconsejo que lo hagas, cuando haces el Camino de Santiago, cada día te van poniendo una estampa, un sello, te lo van sellando. Entonces, ideamos un recorrido, esto era pre-COVID, y entonces un recorrido en la parte de la derecha está el norte de Navarra, en la parte de la izquierda del sur de Navarra, haces un recorrido y te van haciendo una serie de ejercicios. Y ahí las enfermeras al final del día te ponían un sello. Funcionó muy bien, la gente se enfadaba de por qué está mi pueblo y el otro no, socializaban, y esto se murió con COVID. COVID lo mató. No podíamos mantener la proximidad, y luego el liderazgo de esto lo tenía que haber asumido enfermería y no acabó. Luego, pues eso, hay prioridades, pero bueno, siguen ahí y le da un componente también más humano a la planta. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estos serían los pasaportes que le dábamos a la gente y le decíamos, pues mire, a lo largo de la mañana, en vez de estarse sentado en su cama, metido en su cama, usted va a hacer estos recorridos. Para que veáis una paciente que no se quiso poner, la voz es de un terapeuta ocupacional. Esta no se quiso poner el pijamilla típico, en anculillos, pero para que veáis un poco que son cosas sencillas, sí, pero os aseguro que es mejor esto que quedarte encerrado. Vale, y esto modifica el hospital, lo hace más humano, más amable, y de vez en cuando seguimos teniendo gente que lo hace. Vale, luego, claro, pero esto es aplicable solo al paciente de geriatría, porque a ancianos y en más partes del hospital. Entonces, los compañeros de oncología, cuando nos miramos muy bien, nos dijeron, oye, yo también quiero. Entonces, instalamos eso que parece tan grande, que es de, pues que tendrá 9-10 metros cuadrados, les pusimos un gimnasio. Este es paciente con cáncer. 3, muy bien. 4, la última. 25, muy bien. ¿Vale? Más ejemplos de pacientes con cáncer. No quiero, que nada así, esto no vale, no vale, como quieras, arriba. Esto lo vais a ver ahora cuando vayamos.
Vale. Fuerte. Muy bien, Vale, estas máquinas tienen un componente cognitivo, un componente... ¡Fuerza! Baja suave por el camino. ¡Fuerza! Baja por el camino. Vale. Lo hemos hecho también con pacientes recién operados de cirugía urgente y, bueno, y esto, claro, ¿por qué os pongo esta diapositiva? Claro, el paciente, ¿dónde está el 95% de su tiempo? En atención primaria, o menos, está, o sea, o más. En muchas ocasiones está solamente el 2-3% en el hospital, o sea que todo lo que hagamos tiene que implementarse en lo que es la atención primaria y contaminar la atención primaria, si no, no sirve nada. Entonces, vamos a los centros de salud y hacemos jornadas en las que están médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, y vamos a zonas rurales, muchas veces son las zonas más olvidadas, y bueno, pues sí que tienen mucho éxito estas cosas. Hay un área que es súper importante y que nos va a comer enseguida, que es la tecnológica. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la tecnología y fijaros, con este dispositivo empezamos a trabajar. No funcionamos bien por varios motivos, porque todas las cosas son personas dependientes. Para que algo funcione, las personas nos tenemos que llevar bien y saber, no acabamos de encajar con esta empresa, el dispositivo no nos gustaba, no nos convencía, y esto, bueno, pues sí, sacamos una publicación, pero no se acaba de convencer. Con lo cual, empezamos con otro tema, que es realidad virtual. ¿Vale? ¿Os habéis puesto gafas de estas alguna vez? Sí, aquí. Es una pasada, ¿verdad? Sí, es chulo, ¿eh? Pues, ¿y esto lo tolerarán las personas mayores? No lo sé. Se tolera muy bien, mejor de lo que os pensáis. Muy bien, se tolera. Entonces, mirad, pues bueno, os voy a poner ejemplos de lo que hemos hecho, ¿no? Con un software externo. Que yo creo que necesita que se dé para que la imaginación. Mirad, este por ejemplo, esto es lo que ve la persona, ¿veis? Esto es la selva de Mirati. ¿Y qué es mejor? Imaginaos un paciente con un cuadro confusional, ponerle al operador o ponerle un vídeo de su familia o de sus nietos o de... ¿qué creéis? O un cuadro confusional que de estos de agitación que veis. Bueno, hay partes de Navarra, esta es la selva de Mirati, pero también está la parte de las reales. ¿Veis? Pamplona, bueno, un recorrido, Tudela, vale, pueblitos de Navarra, ¿veis? Y esto es como lo ven personas mayores. Mirad cómo reacciona. ¿Qué dice? Siempre está en cada sitio, pues cada sitio tiene su encanto. Un encanto que no han sido siempre de toda la vida. ¿Te hace sentirte más como en casa? ¿O no? El poder verlas ahora. No. Claro, la investigadora le ha preguntado, ¿te hace sentirte más como en casa? Como diciendo, ¿te hace...? Y dice la abuela que no. No, como en mi casa no hay nada. Vale, y este también es una... O sea, les están poniendo imágenes de sus familiares. No, de lo que habéis visto. Ah, De vale. pantanas reales o de la selva de Mirati. Vale, entonces, bueno, y luego, cuando les ponemos en las máquinas, otra cosa que hacemos es que cuando vean algo se imaginan que están moviendo y que les estimule a ver qué es mejor, que tengas una persona que te estimule a hacer el movimiento o que con las gafas de realidad virtual tú veas algo y te induzca. Y miras, por ejemplo, este de aquí, este de delante, mirad, esto es como se ve, es una persona que, esto es tren superior, esto es como está viendo, empuja. Entonces, conforme empuja, que el empuje sería, por ejemplo, Dale duro. bueno, este lo estamos viendo en piernas, pero podría ser desde brazos. 1, 1. Eso es. Fíjate. 2. Perfecta. Veis un poquillo todos los movimientos. Y esto es lo que ven los pacientes. Dale duro. Vale, y este es muy curioso también. Vas en una bicicleta y es como si estuvieras en Estados Unidos. Y cuanto más rápido vas en la bicicleta, más mueves, más te detecta la máquina. Y bueno, puede ser un poco aburrido a veces o no, pero bueno, es un estímulo y de vez en cuando tienes alguna sorpresilla en el viaje. A ver qué sorpresilla le da a este hombre, a ver si lo veis. Saltando como una ballena. A lo loco. Bueno, pues tolerado, muy bien tolerado.
2 pacientes se marearon pero no les impidió terminar el programa. ¿Has dicho 2 o todos? 2. Y en estos momentos, mira, y luego esto es para una bicicleta, claro, pero es que tenemos personas muy frágiles y muy discapacitadas. Esta es la motomami, porque, claro, con un deterioro cognitivo muy importante es muy difícil colaborar. Y lo mismo, si tienes mucha debilidad, bueno, ya veis un poco cómo está. Entonces, este paper que lo tenemos ahora en revisión, lo que nos demuestra, os lo voy a resumir. Cuando entrenas, mejoras. Cuando entrenas y haces realidad virtual, mejoras, pero no tanto. Es decir, el tener a un brasileño al lado que te estimule es muchísimo mejor que cualquier máquina. Sí que hay unos aspectos a nivel cognitivo que podrían tener. La parte cognitiva sí que podría tener un poco de rol con la parte de realidad virtual. Pero por lo demás, siempre es mejor el humano. ¿Vale? Mucho más directo, mucho más. Pero bueno, el mensaje de todo esto es la tecnología la puedes implementar y bueno, y hay aspectos que podrían mejorar. Vale, ¿preguntas hasta ahora? ¿Solo voy a hablar yo? Yo sí tenía una pregunta, pero era antes. Dime. Has puesto un mapa que decías que los países que tienen más dinero como que tienen un mejor sistema sanitario. No siempre, pero... Por eso, o sea, mi pregunta era enfocada en países como, por ejemplo, Noruega, Bélgica, el Reino Unido, que están todo el rato en busca exhaustiva de personal sanitario porque ningún nativo quiere trabajar de personal sanitario. Su sistema sanitario, aunque tengan dinero, es bueno, es malo, favorece a que la gente viva más y mejor. Bueno, pero que cada país tiene un sitio. Bueno, Inglaterra. Sí, no sé, o sea, yo me refiero a sus países en concreto porque son como los que más tienen, son ricos, como decían, son como los que más proyección tienen en buscar gente para que trabaje. Yo he estado trabajando en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra tiene un muy buen sistema sanitario, pues está colapsando. Sus listas de espera para los tipos, o sea, además es que lo venden como si, entonces para los cánceres, su tiempo de espera hasta las intervenciones o hasta los tratamientos es larguísimo. Entonces tiene un sistema que está colapsando, un sistema que debe ser público y ser un modelo, después del modelo Goldman pasamos al de, está empezando a haber muchísima privada, en Madrid también está empezando a haber muchísima privada. ¿Pero tú crees que colapsa el público para que haya más privada? O sea, ¿es intencional? No, yo no te digo que sea O al intencional. revés, la privada como que se aprovecha de que está colapsando. No, hay muchas cosas, o sea, es imposible, y esta sí que sería una clase de sociología. En el momento en que un sistema público no funciona y no te da la respuesta que tú necesitas, todos nos buscamos una alternativa, es un sistema privado. Cuanto más sistema privado hay, habitualmente es porque el sistema público no te responde, porque si no la gente no se gasta el dinero. Prefiere gastárselo en vacaciones. Y aquí ya termino este tema porque es un tema más de sociología y Iván no está entrando. Yo he estado, por ejemplo, en China trabajando hace poco, el año pasado. China, ¿qué tipo de país es? Un país comunista. ¿Y cómo debe ser un país comunista? Pues igual, Pues todo privado. Perdón, Público, pero que de la realidad ahora en China no es público. Pero Lo dice al ser comunista, dice, va, como ser no, comunista, o sea, pues es todo te cambio público. la respuesta. ¿Sabes? Sí. Entonces, Te cambio la pregunta. Es un país comunista y no capitalista. Lo cierto es que China tiene un gran componente capitalista. eso. Pero sí que es público. Pero te tiene un matiz súper importante. Que cambia todo. ¿Qué ocurre en China? Que todo tiene copago. Sí. Todo. Ya, pero Curioso, entonces, ¿cómo va a ser eso algo público? Si... Para mí es público. Te digo una cosa. ¿Sabes por qué estoy a favor de eso? Que no, o sea, porque si no existe un copago, ¿tienes algún problemilla? ¿Me notas bien? Ay. ¿Creo que te vas a tener ahora mismo? Yo siento eso. Oye, ¿vas a ir bien? ¿Vas a...? Sí, tiene muy bien. Sí. Venga, adiós.
la me das. De verdad, os voy a separar si no. O sea, yo doy todas las clases, pero tengo mi pequeña manía, por favor, que es muy para... Cuando os toque, os acordaréis de mí, cuando doy clase, mirad, joder, qué pesados éramos. Y esta reflexión es también muy sociológica. Yo estoy a favor del copago. Y estoy en contra de que haya una medicina para ricos y otra para pobres. Y si no hay copago, el sistema colapsará. ¿Por qué? Porque todos queremos el escáner, la resonancia, la analítica, el cardiólogo, el neurocirujano, queremos todo. Y cuanto más enfermos, más multimorbilidad, más avanza la medicina, vamos a recabar más. Ojalá todo fuera público, pero yo creo, estamos jugando con opiniones personales, pero en China, yo cuando estaba allí, estaba con mis compañeros, pedían el escáner por la mañana, a la tarde lo tenían y lo resolvían, no mucho. Sí, también. Había mucha cáncer de pulmón. ¿Es copago en China? Es todo copago. Es todo copago. Como ¿qué Y pagas? tienes que pagar, por ejemplo, cada vez que vas al médico, tú tienes que dar un poquito, 10 euros. Pero aunque tengas razón. Como que te El la- paciente siempre tiene razón. Eso. No. Pero Da igual. pagas algo Tú, sobre cuando los la gente no va al hospital porque para ir, como Yo sí. nosotras. O sea, si vas al hospital Porque es yo tampoco voy. que es algo serio. Yo tampoco Tú voy. no, pero hay mucha gente. Pero mucha gente va al hospital. que por una corte de mínima, ya, mira, Eso. ya estoy ahí, ya Eso a estoy. eso me refiero. En plan de- Ya, pero en China no es así. teniendo- o sea, En China no es así. porque Cuando el tú cobrar vas, no teniendo razón. Eso, Hay una tú vas porque tienes responsabilidad. Pero algo. es simbólico. Las O sea, más urgencias, al que te has oído aunque la cabeza y tengas pagas razón. 1 euro, ¿sabes? a ver, aquí el que va habitualmente no es que le sobre el tiempo y vaya. No, la palabra no es razón. ¿Estás enfermo o no estás enfermo? Es un hecho de responsabilidad. Entonces, si es gratis, cuando algo es gratis, el otro día me decía una expresión que suena mal, hasta la mierda es gratis. Es decir, en un pueblo que me dijeron, cuando daban el estiércol, hasta la gente lo cogía, pues esto es gratis, me lo quedo y me lo... Por eso, aunque sea un país comunista, tiene matices capitalistas, pero yo creo que o eso llega. ¿Por qué cambiar la pregunta? Si ahora, ya paro. Si ahora ellos dijeran, os voy a cobrar a todos los que venís aquí 10 euros, pero voy a hacer un hospital. ¿Qué os parecería? Está bien. A mí me parece que allí hay bastante pagas ya. Todos decimos. Pues entonces, con esas opiniones nunca haríamos nada. Seguiremos con la misma rutina, nunca saldremos del... No, pero quiero decir que no sé, que igual impuesto o algo, recogen los impuestos. Sí, Entonces tienes la percepción de que es gratis. Ya, igual pues, es algo. bien, no había Los entendido. impuestos nos van a cobrar No había igual. entendido el enfoque. Eso. Hay que, pero eso, o sea, que son cosas que no tienen nada que ver con la ciencia, pero son reflexiones súper interesantes. Sí, es que en el hospital yo lo veo mucho porque hay gente que quiere quedarse ahí, o sea, ya todo el tiempo y ya tienen condiciones de alta y dicen, no, es que todavía necesito fisioterapia y cosas así. Entonces les explica, es que ya alcanzaste el techo de tu recuperación aquí, ir a casa y como no tienen quien le cuide o lo que fuera, delegan toda la responsabilidad o están con muy buena medicación y quieren otro tipo porque no les cuesta nada. Entonces en Ecuador o en la CUM, si no es muy lejos, en la CUM, la gente se quiere ir súper rápido Claro. porque el seguro ya no le va a cubrir el día Claro. siguiente o esto. Entonces darle esa responsabilidad al paciente, yo creo que él hace más consciente de lo que hacen por ti y de Ahora, el valor que tiene. El que no puede pagar, que no pague. Claro, claro. Porque si no estamos de nuevo creando dos Claro. medicinas, el del que puede pagar y el que no. Y lo cierra. Lo que no entiendo muy bien, lo que habías comentado en China, a lo que me refería, al que tiene razón, yo estando en urgencias ha venido gente... Pero, ¿A ¿qué urgencias? significa tener razón? Eso te iba a decir, que yo estando en urgencias ha venido gente a urgencias a las 2, 3 de la mañana que llevaban 15 días con catarro. No puedes venir a urgencias porque llevas 15 días con catarro, porque no tienes razón. Pero lo están haciendo la gente. Pero si vas con un infarto, pues claro que tienes A ver, razón. Lucía, pero lo que estamos diciendo es que No, la pero persona la que va... pregunta es, ¿se cobra por igual? Al que va al hospital, Claro, Claro. sí. al que tiene un catarro de 15 días que al que tiene un infarto. Esa es mi pregunta. No, o sea, tú pagas por lo que te hacen. Ah, vale. Eso. Vale, vale. Si te hacen un cateterismo, evidentemente, Te cobrarán más. De hecho, hay gente que se plantea, le ofrecen, oye, te quiero hacer un escáner. Hay gente que dice, uff. Sí, es que no, depende de lo que quiera cada uno, decide si pagar o no pagar. Por ejemplo, el médico te dice, te recomiendo hacerte un, ¿cómo se llama? Un escáner,
para que veas bien, no sé qué, o tienes otras opciones que te tomas tú el antibiótico y te vas a casa y te recuperas. Y luego eliges entre pagar un escáner o solamente los medicamentos. Tú eliges, o de los dos a la vez. Vale. Es como que cada cosa que haces es pago. Vale, Y depende de lo que ¿Te das hagas, cuenta X que es dinero. un país comunista? Sí. A mí me impresionó. Y hay muchísima medicina tradicional china que no conocemos aquí Mogollón. y que funciona. Yo soy súper escéptico y súper escéptico. A mí no me digas con homeopatía ni historias de esas. Pero a mí me hicieron acupuntura y para una persona que lleva 20 años con dolor de espalda, que le quites durante unos meses el dolor de espalda, es algo que funciona. Los sistemas de copago también financian parte de los medicamentos. Sí, Una persona que tiene una enfermedad crónica. si tienes 10 fármacos, tienes que pagártelos. Sí, Sí, no es pero, caro, o sea, no completo, ¿no? O sea, no todo completo, no. De hecho, aquí, en parte, nosotros también pagamos ahora un poquito. Cuando Sí. te tomas coges la pastilla, que pagas 20 céntimos, 30 céntimos. Sí. Y o sea, ya sé que no tiene nada que ver, pero es parte del envejecimiento. ¿Y quién va a poner el copago? ¿Qué político va a poner el copago? Ninguno. Nadie se va a atrever, porque es una medida. Sí que ha dicho Luciano, ya me cobran bastante con los impuestos. Sí, no tiene perspectiva, pero es que en ese sentido Pero Francia estoy de tiene acuerdo. copago también. Francia tiene copago. En ese Y sentido Portugal. estoy de acuerdo. Italia también. Sí. La gente valoraría mucho más el médico. En ese sentido estoy Sí, de acuerdo. Lo que tú dices, si tiene Pero yo que entiendo que o hay un sistema o el sistema colapsa. Hombre, a mí me ha venido una tarde un paciente con una crisis hipertensiva porque no se había tomado la medicación, le da medicación, se ha ido de fiesta y me ha venido luego con una crisis hipotensiva. Eso es porque dirá, como todo gratis, pero no, Es no es gratis, porque eso lo vamos todos. Que no tienen responsabilidad. Bueno, Abuso. sigo siempre el proyecto. Esto que a nivel nacional funciona muy bien, lo hemos extrapolado a nivel internacional, ¿vale? Esto se está metiendo en Francia, en Portugal y en Andorra. Y lo mismo, mirad, esto es un vídeo muy bonito que hicieron. Aquí tampoco sale Lucía. Vale, y lo que estamos haciendo ahora, una aplicación también que te permite prescribir de forma individualizada a cada paciente un programa de ejercicio. Por ejemplo, si tienes un dolor, porque tenemos cosas comunes, pero si tienes un dolor en el hombro, pues tendrás que limitar, o si ves mal, o sea, entonces lo que hacemos es una aplicación que nos permite individualizar en base a todos los factores sociodemográficos. Habrá unos ejercicios comunes y unos específicos que grabamos con el profesional de tal forma que esa persona cuando se vaya a su casa tenga sus propios ejercicios y su nutrición. O sea, esa persona se ve sus propios. Sí. Vamos a realizar una serie de estiramientos suaves para mantener la movilidad y flexibilidad de nuestros brazos y espalda. Recuerde hacerlos con calma, sin forzar y respirando de manera relajada. Siéntese en una silla con la espalda recta. Mantenga una posición relajada con los brazos a ambos lados del cuerpo y con los pies apoyados en el suelo. Si en algún momento siente molestia, relaje un poco la postura. Lo importante necesitará una silla con respaldo. Coloque la silla mientras por delante del torso suavemente. Flexione el cuello, inclinándolo suavemente a posición inicial. Posición 1. Suavemente y entrelace los dedos. Vale, y esto para qué es? Esto es lo mismo, pero también en Portugal. Estamos trabajando también con fármacos, con polifarmacia, que es uno de los principales problemas que tenemos en ancianos. Estamos desarrollando una aplicación que enseña durante las carreras en la facultad, tanto en medicina como enfermería, como enseña cómo manejar los fármacos. Estamos haciendo este es el otro SUDOE, que nos vamos además, este jueves nos vamos a Lisboa, que lleva todo lo que os enseña de geriatría, lo lleva a neurocirugía. Estamos trasladando la filosofía geriátrica a neurocirugía. Este es uno que hacemos, es un FIS que hacemos con marcadores epigenéticos, lo que os decía, para buscar siempre abajo de lo que es la fisiopatología. Marisa está haciendo un programa de ejercicio con creatina
está haciendo la fase de carga, luego el mantenimiento y ya lleva 70 y algo, ahí pone 60 pero ya lleva un montón de pacientes. Y hay gente que se engancha muchísimo, por eso decía lo de creatina. Yo puntualmente he tomado creatina para ver cómo respondía, pero me preocupaba qué ocurre cuando la gente deja de tomarla. Cómo se queda ese cuerpo, ¿no? A mí me cuesta mucho hacer algo independiente de algo. Y bueno, pero hay gente que se queda enganchadísima a la creatina. Entonces yo creo que a los jóvenes no hace falta, pero no te digo que a los ancianos, así como nos aseguramos la parte de proteína, no te digo que la creatina pueda ser un componente, no lo sé. ¿Pero qué efectos tiene? No adictivo, También sino igual, que te permita al músculo esa capacidad, ese aumento de capacidad funcional que te da el músculo cuando funciona mejor. ¿Y qué hipótesis tenía al atravesar la barrera hematómica? Las neuronas también utilizan, en parte pueden utilizar la creatina y eso mejora la situación cognitiva, la función cognitiva. Es difícil. ¿Has dicho? Que igual vuelvo a tomar creatina. No, te había pensado como una estatina, tío. Muy buena reflexión para un sociólogo. Me habías dejado ahí, Iván, ahí me habías dejado descolocado. No lo sé. O sea, yo rechazo cualquier cosa que nos haga dependiente de algo. Pero también era nuestro tiempo con la acupuntura y a mí me ha funcionado. Y de hecho, el otro día estuve dando clase en geriatría en la privada, vino una voluntaria y les dejó a los estudiantes alucinados porque dijo, a mí me estudiaban en un montón de sitios y no me decían lo que tenía. Lo que tenía era sarcopenia, y le dijo a todos, tenía sarcopenia, le dijo a la boca. Dijo, y lo que me mejoró fue el ejercicio y la creatina. Pero yo a los jóvenes no creo que os haga falta. A mi hijo es atleta y toma, pero porque compite. Pero me cuesta mucho que os hagáis dependientes de algo cuando yo creo que no os hace falta, creo. ¿Tienes algo que leer? No, los atletas no se meten la creatina porque No, la voluntaria, digo que como tienes sarcopenia. es sarcopenia porque era una anciana. Vale, como has dicho voluntaria pensaba que era de la clase. No, Vale, me había quedado un poco. Alguna de vosotras tendrá sarcopenia igual. Yo os haría un hand grip. Mira, lo que está haciendo también esta enfermera se está especializando un montón también en ecografía, es muy buena haciendo ecografías. Ella es nutricionista, Patricia, y está, lo mismo que estamos utilizando creatina, acaba de hacer una revisión sobre remolacha. La remolacha tiene un componente que es el óxido nítrico, o sea, que el óxido nítrico es fundamental para muchos aspectos cardiovasculares y se supone, de hecho muchos atletas se toman también suplementos de beetroot, de remolacha, para las recuperaciones y para estar mejor. Entonces, lo mismo, yo soy escéptico, pero como no hay evidencias, hagamos un ensayo y ella va a hacer la tesis con esto. La residente que termina, que va a ser adjunta, con cáncer de mama y ejercicio. Programa específico para realizar ejercicio en mujeres, porque hay muy poco en ancianas con cáncer de mama y ejercicio. La revisión sistemática demuestra que hay muy poquito. Ella ya lleva más de 48. Y luego, 60 y algo, Vamos 60 y algo. A ver, por ejemplo, le gusta mucho el tema de la osteoporosis y de los biomarcadores de osteoporosis. Está trabajando muy bien, está haciendo varios estudios con máquinas. Esta es la parte de senescencia que os decía. Bueno, pues estamos creando, hemos hecho un análisis de compuestos marinos que pueden revertir senescencia. Luego, Maite está también haciendo un modelo ahora en mioblastos y condrocitos en Francia. Y luego, pues, verá un poco con datos únicos. Puy, que es una médico, ha conseguido esa beca, que os digo que es Río Ortega, que es muy interesante para poder continuar con la investigación, y está estudiando, ahora está en Birmingham, pues, con tomas de inflamación y de relojes. Luego Inorfact, que hemos hecho también, el sistema de olfato que luego os enseñará. Y luego lo último, que es muy bonito, espera, yo pensaba que aquí estaba la foto, por eso lo he pasado un poquito más rápido. Se ha reiniciado, qué raro. A mí una de las cosas que más me gusta es el estudio que vamos a hacer de centenarios. Vale, esta es la del olfato, que es muy interesante. Y este es el, veis, es que faltaba esa foto. Es un lanzamiento. Entonces, en el estudio de centenarios hay gente que hace estudios cualitativos, estudios cuantitativos, estudios de proteómica, estudios de RNA. Entonces, es muy interesante porque aunque a nivel internacional hay algunas cortes de centenarios, habrá pocas que sean tan interesantes como esta, porque además vamos a hacer algo que puede parecer un poco bárbaro. Aparte de esos centenarios, les vamos a hacer un programa de ejercicio para ver cómo responden esos centenarios. Muy interesante también, no centenarios
pasados. Así que yo, es muy típico en Navarra, publicamos las personas que mueren, se publican las esquelas. Entonces, yo de siempre, cuando leo el periódico todas las mañanas, leo las esquelas. Y cuando veo, claro, yo al ser geriatra, muchos de mis pacientes salen de las esquelas, que voy a publicar. Y cuando caen los centenarios, digo, vaya, se nos escapa uno. Bueno, el caso es que esto está arrancando. Lucía es otra médico que está trabajando en temas cognitivos, de delirium. Se lo ha curado muy bien. Iban a los pacientes, les cogían líquido cefalorraquídeo cuando les hacían las prótesis de espalda. Bueno, trabajo en ENIRS. Bueno, y a ver, yo creo que tenía aquí, mira, otro ¿Cuántos video. de ustedes comparten las ideas que Nico y yo hemos desarrollado en esta presentación? Esperamos que les haya podido servir para generar ideas en sus hospitales. Muchas gracias por su atención y espero que algún día nos veamos, aunque espero que ese día tarde en llegar. Jejejejeje. Un abrazo desde el más allá. Vale, y ahí faltas tú también, Lucía. Bueno, pues ya está. Este es el equipo, ahí sí que salías, ¿no? Ahí sí que salías. Esa es la página de Navarra. Vale, entonces eso es todo lo que os iba a contar. Ya habéis visto que me he centrado en aspectos muy prácticos, en lo que es la realidad de la investigación. No os he pintado las cosas bonitas, esta es la realidad. Y muchos de los que tengo en el equipo, como me ha pasado con los anteriores, les tengo que ayudar a buscar alternativas, porque la investigación es muy complicado. CIMA, CUN, son muy buenos. Navarra también hay algunas, pero llegar luego a vivir de la investigación es complicadísimo. ¿Eso os lo han dicho en alguna clase? No, has dicho al empezar la clase que ojalá nos den luego los caminos a seguir, oportunidades de futuro y tal, y que sobre todo que sean realistas. El único hasta el momento tuve. Es muy complicado. El único, de Es verdad. muy complicado. Nosotros dependemos de becas. Juan sí, los más nadie. Sí. Maite tiene una beca predoc, Marisa tiene una beca predoc, tenemos, o sea, pero es todo consiguiendo, además, o estás con un equipo de investigación más o menos potente o es muy difícil acceder a esas cosas. Era la realidad. Pero eso no quita, yo hace 10 años, si me hubieran dicho esto, hubiera dicho igual, pues mira, a partir de las 3, a vivir la vida, a disfrutar. Pero a mí me gustaba lo que hacía. Entonces, utilizando parte de mi tiempo, he hecho que luego algo que me compensa. O sea, que no tiene por qué ser investigación a nivel de estamos en la élite, sino que hay veces que en el día a día puedes trabajar en cosas que te gustan. Lucía, con su delirio, pues vamos analizando, con los estudios de proteómica, o sea, que no tiene por qué ser o todo o nada. Hay veces que en el día a día puedes implementar cosas muy interesantes. Y en enfermería lo mismo, en bioquímica, o sea que hay muchas alternativas. Y en sociología no controlo. Pero estoy convencido, como la conversación que he tenido esta mañana con la muchacha de perspectiva de género. O sea, yo creo que hay un campo muy grande, más allá de las encuestas de los políticos. Más allá de las encuestas y políticas públicas, la investigación en sociología no avanza.